tardes. Nosotros vamos a explicar lo que es el tema de errores en la medición de la materia de metrología y normalización. Como sabemos, no hay medidas exactas ni medidas iguales. Por diversos factores siempre vamos a obtener distintas medidas en las cuales los rangos siempre van a ser ya sea mínimos o máximos. Y estos errores pues pueden ser despreciables o significativos. Estos errores se dan, por ejemplo, cuando la medición la hace la misma persona, cuando se hace con el mismo equipo de medición, con los mismos métodos e incluso en el mismo clima. Cuando estos factores se combinan, le llamaremos repetibilidad. Sin embargo, cuando las mediciones las hacen diferentes personas, con diferentes equipos de medición, con diferentes métodos y en diferente clima, a esto le llamaremos reproducibilidad. Bueno, como sabemos, pues los errores que se dan en las mediciones pueden llegar a ser despreciables o significativos dependiendo del margen de error que tengamos al hacer la medición. Bueno, nosotros tenemos lo que es la medida del error para saber cuánto margen tenemos al hacer esa medida. Tenemos lo que es la incertidumbre y el error absoluto. La incertidumbre la vamos a obtener del valor máximo menos el valor mínimo de la pieza que estamos midiendo, y el error absoluto lo vamos a obtener del valor leído menos el valor convencional verdadero. Por ejemplo, en un clavo, que por ejemplo que un clavo sea de 5.6 milímetros, nosotros le restamos el valor mínimo que obtuvimos en nuestra medida, en nuestra medición, que sería por ejemplo de 5.3, y nosotros vamos a obtener como incertidumbre 0.3 milímetros. Eso sería nuestra incertidumbre. Como vemos, pues aquí sería un valor mínimo porque no llegamos de 1 milímetro. Esto tenemos que tener muy en cuenta, que también no es lo mismo que tengamos esta variación en una lámina, que 1 milímetro en una lámina pues no es significativa, a que la tengamos por ejemplo, en un tornillo o en un tornillo con tuerca, donde 1 milímetro es bastante significativo. Bueno, nosotros también tenemos lo que son la clasificación de estos errores, que sería el error por el instrumento o equipo de medición. Ese sería el primero. Estos errores, en el caso del equipo de medición, pueden ser por defectos de fabricación. Pues como sabemos, ningún equipo puede ser perfecto o puede ser fabricado con total perfección. Los factores pueden ser por deformaciones, falta de linealidad, imperfecciones, las cuales pueden ser mecánicas o físicas, y falta de paralelismo. Estos tienen valores máximos y mínimos para estos errores. Además de que los equipos de medición siempre deben de compararse con patrones de mayor exactitud. Bueno, también tenemos lo que es el error por el operador o método de medición. En este caso, los errores son directamente humanos, ¿no? Ya sea por agudeza visual, por descuido, por cansancio, o incluso por alteraciones emocionales. Es muy recomendable que siempre el operador esté en constante capacitación para que sepa cómo manejar este tipo de situaciones. Además, existen los errores por método de procedimiento, en los cuales por lo regular pues hay una falta de método definido y documentado para posteriores aplicaciones en las mediciones. También tenemos pues lo que es el error por uso de instrumentos no calibrados. Hay ocasiones en que los instrumentos, su fecha de calibración ya se venció o presentan alguna anomalía en su funcionamiento. En estos casos debemos de tratar de calibrar con laboratorios, llevar a los instrumentos a laboratorios que estén certificados y tener constantes verificaciones de nuestros instrumentos, para que por el mismo uso que tienen no se vean afectadas nuestras mediciones.
además de que incluso a veces, aunque los instrumentos sean nuevos, traen ciertas variaciones. Entonces nosotros debemos de tener constante calibración de nuestros instrumentos con laboratorios certificados por las entidades regulatorias en este sentido. Y tenemos pues lo que son, por último, lo que son los errores por la fuerza ejercida al efectuar mediciones. En este caso debemos de tener mucho cuidado al momento de realizar la medición. No debemos aplicar mucha fuerza. ¿Por qué? Porque podemos provocar deformaciones tanto en la pieza como incluso en el aparato que estamos utilizando. Por lo cual, pues, lo más recomendable es que debemos de elegir el instrumento adecuado para dicha medición. Por ejemplo, un micrómetro, ¿no? Hay micrómetros que tienen barril y que son más robustos, que son más fuertes, y hay piezas muy sensibles, por lo cual ahí en ese caso pues debemos de utilizar, por ejemplo, un micrómetro más sensible, más pequeñito. Esta es mi participación, muchas gracias. Saludos, mi nombre es Pablo Eliel Hernández Miranda y a continuación les voy a explicar acerca de los errores por condiciones ambientales. Básicamente estos tipos de errores se dan debido a las condiciones ambientales que se están dando en ese momento, al momento de efectuar este tipo de mediciones. Bueno, en este tipo de mediciones se dan debido a los factores ambientales tales como la humedad, el polvo, la temperatura y las vibraciones, los cuales son los sonidos. Bueno, primero empezamos con lo que son las vibraciones, que es el ruido. Entonces básicamente aquí nosotros podemos comprender simplemente así, de esta manera, que el ruido, pues al momento de tener el instrumento, que como bien sabemos, el que se sirve para medir la cantidad de vibraciones o ruido, pues entonces el ruido pues siempre perjudica de cierta manera o afecta de cierta manera la medición que se está haciendo en ese momento. Pero básicamente esto se da también por otro lado en pequeñas partes, en lo que serían vibraciones electromagnéticas o ruidos extraños, por así decirlo. Bueno, por otro lado también tenemos a la humedad. En el caso de la humedad tenemos a la cantidad de óxidos que afectan al aparato de medición, porque con la cantidad de óxidos, gracias a la excesiva humedad que se está dando en este tipo de ámbito, entonces pues este instrumento ya no funciona de una manera adecuada. Entonces siempre ahí hay errores. Pero entonces, como norma, se ha generado que la temperatura relativa es de 55% más menos el 10%. Básicamente es como norma para poder emplearla básicamente y poder solucionar este tipo de errores. Por otro lado también tenemos a lo que es el polvo. Los errores generados por el polvo o mugre pueden ser impredecibles, básicamente por el tamaño de las partículas del polvo ambiental. Entonces, en algunos casos se da por orden de 3 micrómetros la cantidad del polvo que se ha dado en un objeto a medir o en el instrumento de medición. Ahora también, como estrategia, podemos emplear los filtros para aire. Es una buena estrategia que resulta beneficiosa y muy efectiva. Entonces, al utilizar y emplear un filtro de aire, básicamente lo que va a hacer es limitar la cantidad y el tamaño de las partículas del polvo ambiental, lo cual resulta muy beneficioso para nosotros al momento de emplear el instrumento de medición y al momento de medir la cierta cantidad de polvo que nosotros queramos. Esto depende de la situación. También, por último, tenemos a lo que es la temperatura. La temperatura abarca muchos aspectos sin importar el ámbito ambiental donde nos encontremos. Entonces, la temperatura, si más grado o menos grado, afecta algunas piezas de los aparatos de medición que básicamente están relacionados al tipo de material que se está usando. Entonces, al momento esto depende de la temperatura, ¿no? Entonces, al momento de depender de cierta cantidad de temperatura, pues se crean ciertos errores debido a las variaciones longitudinales que básicamente, y como bien sabemos, si hay mayor temperatura, sería mucha la variación longitudinal del objeto por medir, o si es menos temperatura, básicamente podemos ver que la variación longitudinal del objeto va a reducirse. Y se han creado experimentos o pruebas y se ha visto en casos
que sí, debido a la temperatura, pues hay ciertos errores que se generan en las variaciones longitudinales. También para esto se crea un tipo norma. Entonces en el año de 1932 se postuló esta norma que hoy en día ha perdurado para poder hacer ese tipo de mediciones, para poder hacerlas exactas y mejor las mediciones. Entonces pues para efectuar este tipo de mediciones las podemos hacer a una temperatura de 20 grados centígrados, sin importar el material que estemos usando o en donde estemos, siempre y cuando respetando esta norma, como una regla a seguir o básicamente una instrucción para tener buenas medidas. Básicamente lo que es la temperatura, también otra pequeña estrategia que podemos hacer es por un momento dejar que la temperatura se estabilice, básicamente dejando de usar el instrumento a medir y el objeto por medir. Entonces, como ya les había mencionado antes, existen variaciones longitudinales y estas se pueden medir gracias a la fórmula que es variación longitudinal es igual al coeficiente de la variación longitudinal por la cierta cantidad de temperatura que se está pasando por el momento del objeto y por el coeficiente de expansión del material que nosotros estamos usando. Esta es una fórmula para calcular la variación longitudinal. También por último, también tenemos a un pequeño alineamiento que básicamente lo que es la temperatura abarca, como ya les había dicho, muchas cosas y muchos aspectos ambientales dentro del medio ambiente. Básicamente la temperatura, como ya sabemos, ocurren errores debido a todo eso, pues se han creado pruebas, experimentos y muchas cosas más para poder identificar este tipo de cosas que pasan. Bueno, básicamente eso es de mi parte, de lo que es de la temperatura, humedad, polvo y vibraciones, ruido, de lo que son los errores por condiciones ambientales. Espero que le hayan entendido, que les haya gustado y básicamente eso es lo de mi parte. Espero que le hayan entendido y pues muchas gracias por su atención. Gracias. Al realizar diferentes mediciones podemos encontrar diferentes tipos de errores, entre los cuales tenemos como número 1 el error por instrumento inadecuado, el cual nos dice que para realizar cualquier medición debemos de conocer cuáles son los instrumentos que vamos a utilizar, además de saber la cantidad de piezas que se van a medir, el tipo de medición y el tamaño de la pieza. Como número 2 tenemos el error por puntos de apoyo, el cual nos dice que especialmente en los instrumentos de gran longitud, la manera como se apoya el instrumento puede provocar errores de lectura. Como número 3 tenemos el error por método de sujeción, el cual nos dice que el método de sujeción del instrumento puede causar errores tales como la deflexión del soporte del instrumento, que reducen en la medida realizada. Como número 4 tenemos el error por distorsión, el cual nos dice que gran parte de la inexactitud de un instrumento puede evitarse manteniendo en mente la ley de Abbe, el cual dice que la máxima exactitud de medición es obtenida si el eje de medición es el mismo del eje del instrumento. Como número 5 tenemos el error de paralaje. Este error ocurre debido a la posición incorrecta del operador con respecto a la escala graduada del instrumento de medición. Como número 6 tenemos el error por posición. Este error lo provoca la colocación incorrecta de las caras de medición de los instrumentos con respecto de las piezas por medir. Y como número 7 tenemos el error por desgaste, el cual nos dice que los instrumentos de medición, como cualquier otro objeto, son susceptibles del desgaste natural o provocados por el mal uso. En caso concreto de los instrumentos de medición, el desgaste puede provocar una serie de errores durante su utilización. Por ejemplo, las deformaciones de sus partes,
juego entre sus ensambles o falta de paralelismo entre sus caras de medición.